Muchas gracias. La verdad es que podríamos estar lejos, pero nos sentimos cerca ahora gracias a la tecnología, gracias a toda la innovación. Entonces, mucho gusto a todos. La verdad es un gustazo estar acá con cada uno de ustedes. Solo estoy compartiéndoles pantalla, así que solo me confirmen si puede verse lo que les estoy compartiendo. Sí, ya se ve. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Miguel Blas, yo soy mercadólogo y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el neuromarketing y con el lema de si no conectamos, no vendemos. Y es que yo quiero que se imagine qué pasaría si de repente vamos por la calle y una persona totalmente desconocida llega con nosotros y te da un anillo de compromiso y te dice, ¿te quieres casar conmigo? ¿Se imaginan esa escena, no? O sea, un total desconocido llega, te da un anillo y te dice, cásate conmigo. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Principalmente, yo sé que la mayoría diría no. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a casar con alguien que no conoce? Entonces la pregunta es, ¿qué debería hacer esta persona para que tú le dijeras que sí te quieres casar? Lo más seguro me vas a decir que me conozca, que sepa que me gusta, que sepa enamorarme. Ok. Así como este ejemplo, así sucede con nuestros productos. A veces nosotros como marcas queremos que nuestro cliente nos elija en primer lugar, ser esa marca número uno que esté siempre en su familia, pero no los conocemos. No estamos haciendo estrategias para enamorarlos, para identificar qué es lo que le gusta, qué es lo que no le, qué es lo que les disgusta, qué es lo que hace que todos los días se levante con emociones positivas. Entonces, el principal reto que el neuromarketing nos invita ahora es a empezar a enamorar a nuestro cliente. Es a decir, bueno, o sea, así como nosotros enamoramos a nuestra pareja para que un día se casara con nosotros, lo mismo tenemos que hacer con nuestras marcas. Tenemos que estar en la calle conociendo qué es lo que sucede con nuestros clientes, qué es eso que lo activa emocionalmente, qué es lo que realmente significa el producto en ellos. Y es acá donde les quiero preguntar, imagínense para que vea el poder del cerebro, imagínense que de repente esta sesión hubiera sido presencial y vengo yo y entro con una cajeta, una caja de galletas y le doy una galleta a cada uno. ¿Qué pasaría si de repente usted muerde esta galleta y cuando la muerde está muy aguada? O sea, no hace crunch cuando la muerde. Algunos de ustedes dirían, bueno, este Miguel nos entregó galletas vencidas. Y no, quizás la galleta no estaba vencida, simplemente el crunch que sí no era el suficiente para que usted sintiera o usted percibiera que esta galleta era buena. Así de importante es el conocimiento del cliente. Y es que nosotros podemos rechazar un producto por el crunch que hace, por el sonido que hace la lata cuando la abrimos, o sea, por cuando movemos el vaso y la consistencia que éste puede tener. Es por ello que ahora debemos de estar evaluando cada uno de los diferentes detalles y sobre todo conociendo la percepción de los clientes. Otro ejemplo que me gusta mucho, este, imagínese igual que de repente, bueno, muy tempranito, ¿no? Pero de repente igual hubiéramos entrado con unas copas de vino. Y yo les digo, miren, esta copa de vino es para que celebremos este congreso. Entonces, y antes de que la tomemos, les digo, miren, estas botellas las acabo de comprar, fíjense que me costaron alrededor de 850 quetzales cada botella. ¿Qué va a pasar? Como yo le acabo de decir que me costó 850 quetzales cada botella, cuando usted lo pruebe, va a decir, ¡ala, qué rico! Es el mejor vino. ¿Qué hubiera pasado si de repente yo les decía, miren, es que iba en camino y de repente había una tienda que decía 3 cajas de vino por 20 quetzales? Y se le hubiera contado, también lo más seguro usted hubiera dicho, "Y, qué horrible vino". Y es que así es el poder de la mente, así es el poder de la mente. Si yo te digo, mira, este producto es caro, lo más probable nuestra percepción y la experiencia que le demos al mismo va a ser totalmente diferente. El doctor Néstor Braidot, que es una de las personas que yo más admiro, que trabaja en neurociencias y ha escrito un montón de libros, Neuromarketing en Acción, Sácale parte a tu cerebro, él una vez hizo un experimento con nosotros y es que nos invitó a cenar a todos y nos preparó una rica pasta, comimos la pasta, tomamos vinito y fue una bonita noche en pláticas con todos el resto de los compañeros. Resulta que el día siguiente nos manda un mensajito y el mensajito decía así, mil disculpas,
la salsa de la pasta que les di estaba vencida. ¿Qué sucedió después? El 80% de los que fueron a esta cena se enfermaron del estómago. ¿Por qué? Por haber leído ese mensaje. A las 24 horas siguientes, el doctor Braidot volvió a mandar un mensaje que decía, eran bromas, esto era parte de un experimento, la salsa no estaba vencida, simplemente al momento de decirles que estaba vencida, quería ver cómo cambiaba su cerebro y cómo cambiaba su reacción o cómo reaccionaban ustedes ante este tipo de palabras. Y efectivamente, así es nuestro cerebro. Si yo te digo, mira, es que este producto es de mala calidad y empiezo a repetir mala calidad, aunque no lo sea, tú lo vas a percibir. Y es que todo lo que solemos meter en nuestro cerebro nos genera luego sistemas de creencias. Y es por ello que nos toca investigar mucho, mucho, mucho a las culturas, investigar mucho al cliente, no solamente cómo percibe, sino que también cómo es su entorno. Porque todo eso que escuchamos va formando en nosotros comportamientos de compra. Por ejemplo, un sistema de creencias nos dice que son todos los jueves son de paches, sábados de tamal. ¿Dónde está escrito? No está escrito en ningún lado. Pero nosotros ahí estamos, jueves de paches, sábado de tamal. ¿O dónde está escrito que cuando hay un cumpleaños se come pastel? Son sistemas de creencias. Entonces, son elementos que se nos han venido arraigando de acuerdo a la cultura y que luego nosotros los experimentamos y que decimos no hay buen sábado si no hay un rico tamal. Esto es trabajar mucho con la parte de la mente de los clientes, con la parte de la psicología social. De hecho, lo platicábamos ayer con un grupo de personas, por ejemplo, el principio de escasez, que cuando empezó la pandemia, ¿qué era lo que todos íbamos a comprar? Papel de baño. Y me decía una persona, mira, yo tenía un cuarto lleno de papel de baño. ¿Por qué? No sé, pero lo compraba porque toda la gente lo hacía. Eso tiene una respuesta. Principio de escasez e influencia social. Todo lo que la gente hace, lo quiero hacer yo también. Si yo veo que siempre hay un restaurante que siempre tiene gente, lo más probable, cuando yo decida ir a comer, voy a ir a ese restaurante. ¿Por qué? Porque si tiene mucha gente, yo lo voy a percibir que es un restaurante bueno. Entonces se da cuenta, así vamos trabajando toda esta parte del marketing y es que las neurociencias nos dan un gran principio, que es que el 95% de nuestras decisiones son inconscientes. Somos conscientes únicamente del 5% de lo que hacemos. Y es que imagínense cómo sería o qué tan agotado terminaría nuestro cerebro si todo el tiempo somos conscientes de lo que hacemos. Y ojo, cuando les hablo de decisiones no me refiero únicamente a una decisión de, voy a comprar el producto A y no el producto B. No, una decisión, por ejemplo, es que yo ahorita acabo de agarrar mi pachón de agua. O sea, sin pensarlo dos veces, de decir, bueno, pues la velocidad, es que si lo agarro, me costó por... No, o sea, yo simplemente lo agarro. Es intuición. O de repente usted va caminando, viene una pelota hacia nuestro rostro, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente nos quitamos, no nos ponemos a pensar el dolor que nos podría ocasionar si nos pega, a cuánta velocidad viene, qué podría pasar. No, inmediatamente nos quitamos. Así suelen ser también muchas veces nuestras compras. Nosotros vamos a un supermercado y simplemente agarramos el producto. ¿Y cuál agarramos? Aquel del cual ya está posicionado en nuestra mente o aquel que de repente hemos visto que todo el tiempo se come o se consume en nuestros hogares. Si de repente yo veo que todos los fines de semana en mi casa se consumía cierta marca de agua carbonatada, lo más probable es que cada vez que yo tenga un fin de semana y me voy a reunir con mi familia, voy a comprar esta marca. ¿Por qué? Porque lo asocio a esa situación. Entonces simplemente voy en el súper, la agarro, la meto en la carreta y ya está. No es que la agarro y me pongo a ver dónde fue hecha, cuándo vence, cuántas calorías tiene. No, simplemente lo agarro. Muchas de nuestras decisiones son así. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Es facilitar esta decisión con los clientes. O sea, nos ha pasado que hemos evaluado en algunas veces góndolas y le decimos al cliente, mira, o al supermercado, mira, la gente ve todos tus productos, pero estás cometiendo un gran problema. Es que no lo motivas a elegir. Nos pasó una vez que evaluamos a una tienda que ellos venden vinos y tenían su cava de vinos, entonces ahí estaban un montón de vinos y le colocamos los lentes de eye tracker, se los voy a enseñar más adelante, pero los lentes de eye tracker mira la atención visual. Y le decíamos a nuestro cliente acá, mira, te doy una buena y una mala noticia. La buena noticia es de que la gente ve en tu cava de vino
todos los vinos que tú tienes. La mala noticia es eso mismo, que la gente cuando llega en esos 15 segundos ve todos los vinos, mas no sabe qué elegir. O sea, le estás dando demasiadas opciones que su cerebro se está estresando, que no sabe que entre todas estas, ¿cuál voy a comprar? Entonces te hace falta un llamado a la acción. O sea, pon una flecha, o pon este es el vino del día, este es el vino de la semana, porque eso va a hacer que el cliente extienda la mano y lo agarre. Siempre nos Esos son los detalles que Sí, nosotros tenemos que ir todos los viendo. cursos siempre con actividad me cae mal. Solo voy a poner un silencio acá. Va. Estos son los detalles que tenemos que ir viendo constantemente de nuestras acciones, nuestras estrategias de marketing. Y es que conocer al cliente al final es como un rompecabezas. O sea, conocer al cliente es ahora querer saber de antropología, de biología, de psicología, de semiótica, de sociología, economía y neurociencias. El neuromarketing, muchos autores nos lo venden como una varita mágica, de que yo muevo la varita y ¡pum! Se incrementan las ventas un 80%. No es así. O sea, el neuromarketing es una pieza de rompecabezas que nos ayuda a entender por qué el cliente compra como compra y cómo poder generar acciones con ellos. Acá, pues tenemos que conocer todas las ramas, como les mencionaba, pues tenemos que saber de antropología, que con ello vamos a ir viendo la evolución y cómo a través de ella es como actuamos. La biología, por ejemplo, cuando hablamos de biología, me refiero, digamos, a ver las reacciones corporales que podemos llegar a tener ante un estímulo. Digamos, la sudoración nos puede ayudar a conocer si hay niveles de estrés, movimientos oculares para identificar dónde se encuentra la atención hacia mi producto. O bien, hablar de los neurotransmisores. ¿Sabía usted que nosotros estamos bajos de serotonina entre 4 a 7 de la noche? ¿Y eso qué me va a preguntar usted? Ok. Cuando estamos bajos de serotonina, pues generalmente este es un neurotransmisor. Cuando estamos bajos de serotonina, solemos tener algunas cuantas actitudes. Por ejemplo, nos sentimos muy cansados, nos sentimos malhumorados y sobre todo se nos antoja toda cosa grasosa que vemos en la calle. Es por eso que son las 5 de la tarde y usted quizá va en el tráfico y ve la valla de una marca de hamburguesas y dice, uy, qué rico, ve un nuevo helado y le llama la atención. Es por las bajas de serotonina. ¿Por qué les digo que esto nos sirve para conocer a nuestro cliente? Porque si supiéramos que estamos bajo de serotonina entre 7, entre 4 a 7 de la noche y si yo fuera una marca de pastel de chocolate, yo tendría mayor impacto si pauto en ese horario, si pauto en el horario de 4 a 7 que yo sé que va a haber más antojo de cosas grasosas. Saber de la psicología, como les mencionaba, la psicología social, o sea, acá en la psicología social podemos hablar mucho de los principios de persuasión, con el principio de escasez, donde si yo te digo, este producto se va a acabar dentro de unos días, tú vas a ir corriendo por él. Lo que pasó con el papel, o sea, pensábamos que se iba a acabar el papel y ahí íbamos por él. O si de repente nos dicen, mira, este fin de semana hay ley seca, lo más probable, muchos de nosotros salgamos corriendo al supermercado a comprar cerveza, aunque quizás no quisiéramos tomar cerveza el fin de semana, pero vamos a preferir tener en nuestros hogares que no tener. Lo han sabido utilizar muchas empresas. Por ejemplo, usted quiere meterse a estas páginas de reservas de hoteles y usted, bueno, se mete y quiere empezar a ver qué hoteles, qué habitaciones hay. Y usted ve una habitación bonita y le aparece un mensaje que dice, actualmente hay 3 habitaciones disponibles. E inmediatamente le aparece un aviso que le menciona, hay 10 personas viendo esta habitación. ¿Qué pasa acá? Te están diciendo, si no reservas ahorita, alguien más te lo va a quitar. Eso es la psicología. Eso es trabajar con el cómo nos comportamos. Podemos hablar de la semiótica, que es el cómo interpretamos símbolos, cómo interpretamos colores, la sociología, cómo nos comportamos a nivel sociedad, tal cual, a nivel social, a nivel grupo, y la economía. Usted me dirá, pero bueno, ¿y la economía de qué hablamos acá? Yo les hablo de la economía conductual. En los últimos años se ha estado hablando mucho de esta economía conductual o economía del comportamiento, donde entre ellos podemos hablar de Richard Taylor. Él ganó el premio Nobel de Economía, si no estoy mal, sí, premio Nobel de Economía hace como unos 5 años, con su teoría del empujón. ¿Qué nos dice la teoría del empujón? Que todos somos predecibles, que nuestras acciones son predecibles y que nosotros podemos identificar cuáles son los siguientes pasos que el cliente va a tener para poder hacer una estrategia y guiarlos a él.
digamos, por qué elegimos los productos que están a nuestras vistas o por qué damos un pequeño empujón, como decir, me voy a meter hasta en enero al gimnasio. ¿Por qué en enero? ¿Por qué no nos metemos ahorita en octubre? ¿Por qué no nos metemos ahorita en noviembre? Es que el empujón es enero, porque es un borrón cuenta nueva. Entonces, eso es la economía conductual. De hecho, un gran caso que se habla en esta teoría del empujón de Richard Taylor es en un aeropuerto de Europa. En este aeropuerto de Europa están los mingitorios, pues el baño de hombres, y el hombre dejaba salpicado. O sea, cuando iba al baño, iba a estos mingitorios, salpicaba, dejaba todo mojado el piso. Era un problema que había que resolver. La pregunta era cómo resolverlo. Entonces, se podía resolver de diferentes formas. Una podría ser penalizando al cliente. O sea, mire, usted ensucia, usted limpia y paga una multa. Que no siempre penalizando al cliente es una solución óptima para poder fidelizar y aparte para poder generar estrategias. La otra podría ser, pues bueno, voy a poner cartelitos bonitos que diga, por favor, no ensucie. Pero también cartelitos bonitos no siempre es la solución. ¿Qué hicieron ellos? Identificaron cómo se comportaba el cliente, cómo se comportaba el usuario. Y se dieron cuenta que el hombre cuando va al baño solemos apuntar a ese cierto lugar. Así que lo que hicieron fue que colocaron un sticker en estos mijitorios de una mosca. Y donde colocaban el sticker, el hombre apuntaba. Y donde apuntaba, no salpicaba. Eso es un empujón, si se da cuenta. Eso es conocer cómo nos comportamos y guiar al cliente a accionar como nosotros queremos que accione. Y por último, las neurociencias. O sea, las neurociencias nos ayudan a conocer todos estos procesos cerebrales cognitivos del cliente para poder hacer mejores estrategias y entender cómo está percibiendo el producto, cómo lo está memorizando y sobre todo qué reacciones emocionales, sensoriales estamos dándole a él. Por ende, ¿qué es el neuromarketing tal cual? Quiero leerles esta definición del doctor Néstor Braidot sobre el neuromarketing, que él nos menciona que el neuromarketing puede definirse como una disciplina avanzada que investiga y estudia los procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones de las personas en los campos de acción del marketing tradicional, es decir, en la inteligencia de mercados, en el diseño de productos y servicios, en las comunicaciones, en los precios, en el branding, en el posicionamiento, en el targeting, en los canales y en las ventas. Es decir, que el neuromarketing investiga las reacciones cognitivas, afectivas y sensoriales de nuestros clientes. En pocas palabras, con el neuromarketing vemos cómo el cerebro reacciona ante un estímulo, vemos cómo el cerebro reacciona a nivel emocional ante nuestra campaña, nuestro producto, y vemos también cómo el cliente reacciona con a nivel sensorial. Entonces, ¿será que la estrategia que estoy haciendo con el olfato está siendo efectiva, sí o no? En el sector inmobiliario lo hemos utilizado bastante. En el sector inmobiliario, eh, cada vez sacamos nuevos apartamentos acá en la ciudad de Guatemala. Y los apartamentos son más pequeños. O sea, si vemos cómo se vendían apartamentos, hace unos 10 años ofrecían, si no estoy mal, entre 100 y lo más pequeño era 80 metros cuadrados. Ahora los apartamentos están alrededor de los 59 metros cuadrados y ahora hasta están ofreciendo apartamentos de 30 metros cuadrados, que son un huevito. Y al precio de que se vendían antes, o sea, digamos, un apartamento ahorita de 60 metros cuadrados está costando cuotas a 25 años de 6.500 quetzales por ahí. Es decir, que el ingreso mínimo del núcleo familiar tiene que ser de 25.000, 26.000 quetzales y se va a quedar pagando, como les dije, 6.000 y algo durante 25 años mensualmente. Entonces, ya cuando uno ve el tamaño y ve el precio, pues hay un choque a nivel percepción. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nos vamos más allá. O sea, ya no te ofrezco directamente el apartamento tal cual, sino que me voy a ofrecerte el estilo de vida. Pertenece a un club. Entonces empezamos a buscar el nombre de los proyectos y cómo los vamos a ofrecer. Digamos, nosotros acá en la capital, en zona 11, construimos un edificio y decíamos, bueno, o sea, ¿cómo vamos a hacer para atraer al cliente, para retenerle y sobre todo para motivarlo a comprar, aunque nuestro apartamento sea pequeño? Entonces empezamos a generar elementos sensoriales. O sea, mira, vamos a colocar mucho espejo para que se vea amplio. Vamos a poner cierto nivel de música para que no se estrese y para que se relaje.
vamos a, ¿cómo se llama? A colocar aroma a pastel recién horneado porque eso le va a abocar a su familia, a sus abuelitos. Entonces, cada vez que la gente entre, el apartamento le va a recordar a su familia cuando era chiquito y eso no lo va a hacer que sienta cierta afinidad por el mismo. Entonces, eso es lo que trabajamos con el neuromarketing. Se da cuenta, con el neuromarketing lo que buscamos es ver cómo va a reaccionar nuestro cliente con cada una de las diferentes estrategias, pero enfocarnos mucho en la parte emocional y enfocarnos mucho en la parte de los sentidos. Eso ha hecho que cambiemos las formas de cómo investigarlo. O sea, antes, si yo de repente quería vender un martillo, quería hacer un estudio de mercado de un martillo, mi pregunta era generalmente de, a ver, cuéntame una escala de 1 a 10 o 1 a 5, ¿cómo calificas tu compra del martillo? Pero no, o sea, es que esa compra del martillo pudo haber llevado diferentes fases. Desde que tú decidiste que necesitabas un martillo, desde que entraste al establecimiento, desde que lo buscaste, desde que lo pagaste, en cada una de las diferentes etapas pudo haber habido emociones positivas o negativas. Pudo haber experiencias buenas o malas. Entonces lo que hacemos ahora es de que evaluamos más la experiencia, evaluamos más ese proceso. Entonces vengo yo y te digo, a ver, te estoy colocando el planograma o te estoy colocando el plano de cómo está la distribución de nuestra ferretería, de nuestro punto de venta. A ver, yo creo que me digas, si yo te pido un martillo, ¿hacia dónde caminas? Entonces podemos hacer lo que dibuje su ruta o bien evaluarlo una vez en el punto de venta. Pero ahora si se da cuenta, lo que vemos es dónde siente el mayor problema. Y es acá podemos hacer tareas abiertas o tareas cerradas. Una tarea abierta es que yo te diga, mira, camina tranquilamente en el establecimiento y luego decime qué viste, qué te llamó la atención. Una tarea cerrada es que yo te diga, mira, tienes 5 minutos para comprar el martillo y empieza el tiempo. Entonces, tú en una tarea cerrada ya vas estresado. ¿Por qué? Porque sabes que tienes tiempo limitado. Entonces, allí vamos a encontrar en qué momento de tu recorrido por la tienda tú sentiste estrés, donde tú sentiste que necesitabas a alguien de la tienda que te dijera, hola, mire, cuéntenos, ¿qué necesita? Yo le ayudo. Eso es lo que vemos ahora. Y ya no solamente es de preguntarle directamente al cliente. Ahora, una gran diferencia que tiene el neuromarketing es el tipo de estudios o el tipo de equipos que usamos para la medición de este tipo de experiencias. Por ejemplo, ahora en vez de preguntarle directamente al cliente qué es lo que siente, le colocamos diferentes equipos. Este es un análisis que está con el anillo de respuesta galvánica, que se lo voy a mostrar en un ratito. Pero, ¿qué hacíamos acá? La gente entra al establecimiento, tiene un anillo puesto que ve la sudoración y las palpitaciones, y lo que nos brinda este tipo de análisis es ver el recorrido en una tienda del cliente, en qué momentos se detuvo, dónde se generó mayor impacto, es decir, en dónde hubo artículos que le llamó mucho la atención, en qué momento se aburrió, en qué momento se estresó. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder identificar la ruta de compra de cliente, para decir, bueno, ¿dónde vamos a colocar cierto producto? ¿Será que la gente cuando entró se estresó y se fue? ¿Será que sí llegó a caja? ¿Cuánto tiempo se mantuvo? ¿O en qué elementos se estresó? Intentamos cambiar esto. Que generalmente muchas veces no lo decimos. Quizás nosotros a veces entramos a un establecimiento y simplemente nos vamos, pero no sabemos por qué fue. A todos nos ha pasado. Entonces, con el neuromarketing tratamos de identificar ello. ¿Será que fue por el tipo de luz? ¿Será que fue por el aire acondicionado que teníamos? O sea, ¿será que era porque lo sintió muy desordenado, se sintió muy cargado o qué? Lo que hacemos con el neuro acá es identificar todos estos elementos para proporcionar puntos de venta a productos, servicios que se adapten más a las necesidades del cliente. Yo les decía justamente ayer a unos estudiantes, yo si hay un lugar donde no puedo pasar en un supermercado, es en el área donde están los detergentes. Porque ese olor del detergente, ese olor cítrico que se genera muchas veces en estos puntos de venta, lo siento muy fuerte en el olfato que me hace no querer pasar. Entonces, así de poderoso, así nuestros sentidos pueden motivarnos a hacer o no hacer algo. Entonces, ¿cuáles son los equipos? Ah, bueno, perdón. Lo que tenemos que buscar, entonces acá con el neuromarketing, son 3 factores muy importantes. Uno es la atención. Aquí me refiero con la atención. La atención es, ok, ¿qué estás haciendo para captar y que te diga, acá estoy? Y es que estamos rodeados de estímulos y un estímulo no es solamente una publicidad, no solamente es un producto. Por ejemplo, un estímulo ahorita puede ser mi voz,
Puede ser el movimiento, como tengo el video puesto y que estoy moviendo ahorita la mano. Ese es otro estímulo que puede distraerlo. Otro estímulo puede ser la diapositiva que usted está viendo. Otro estímulo puede ser algún otro compañero que tenga sus cámaras encendidas y veamos sus movimientos. O bien, estímulos puede ser de que donde usted esté sentado, la gente está pasando o tiene tele encendida o algo. Entonces, eso capta su interés. Nuestro cuerpo capta únicamente 9 estímulos de forma simultánea. Solamente 9. Entonces, imagínese el montón de marcas, el montón de estímulos que están alrededor de usted. Lo que nosotros tenemos que buscar acá en el neuromarketing es ver cómo llamar tu atención entre todos los estímulos que hay ahí. Entonces, justamente lo hablábamos con unos clientes que me decía, pero es que mira, Miguel, yo quiero evaluar cómo se mira el nivel de atención de mi producto en la góndola a la par de mi competencia. Y fue interesante porque evaluamos este estudio y resultó de que el problema no era en sí el producto que estaba a la par, era el resto de estímulos en el supermercado. Pusimos los lentes para evaluar dónde se centra la atención del cliente y veíamos que la gente ni veía nuestro producto ni veía el producto de la competencia. Lo que pasó es de que a unos cuantos pasos había una edecán ahí. Entonces, la gente prefirió ver a la edecán que ver nuestros productos. Y pasa. Entonces, tenemos que identificar qué hacer con la atención, cómo vamos a trabajar con las sensaciones, es decir, cómo vamos a trabajar a nivel emoción, con los sentidos, o sea, qué voy a hacer a nivel tacto, a nivel vista, a nivel olfato, para atraer tu atención y para mejorar tu experiencia. Pero sobre todo, también trabajar con la memoria. De nada sirve que tú veas el producto, que te haga sentir alguna sensación interesante a través de los 5 sentidos, cuando después no te acuerdas cuál era la marca, no te acuerdas cuál era el mensaje de la campaña. Y sobre todo, tenemos que trabajar en este botón de compra, el call to action. O sea, tengo que llamar tu atención, tengo que sobresalir entre los diferentes productos que hay, tengo que hacerte sentir emociones, tengo que hacerte sentir algo a través de los 5 sentidos, pero sobre todo trabajar en la memoria, pero a todo eso motivarte a comprar. De lo contrario, la gente solo te va a ver, más ahí te quedas. Y no, el objetivo que tenemos que hacer nosotros es vender. Para todo esto, pues en neuromarketing solemos usar diferentes tipos de equipos de captura de información. Uno de los más utilizados, y cuando hablamos de los equipos de neuromarketing, les podemos clasificar en dos, que son los equipos de medición directa de la respuesta cerebral y los equipos de medición indirecta de la respuesta cerebral. Diferencia entre uno y otro. Unos miden las áreas que se activan del cerebro y las otras miden las reacciones biométricas como sudoración, palpitaciones, microgestos. Entre los más utilizados comercialmente, porque acá estoy dejando por fuera el fMRI por precios y comercialmente es muy difícil llegar con él en marcas. Uno de ellos es el electroencefalografía o el EEG. Esta es una pequeña diadema que se le coloca en la cabeza a las personas, que lo que mide son ondas de las activaciones cerebrales. Es una prueba directa que recoge información superficial de 2 centímetros debajo de la piel del cráneo. Y es que la actividad coordinada de miles de neuronas produce diferencias de potencia en el cuero cabelludo que se registra utilizando electrodos en conjunción con amplificadores de señal. ¿Qué es lo que te mide de este tipo de equipo? Te mide las activaciones cerebrales. ¿Qué área del cerebro se está despertando ante cada uno de los diferentes estímulos? Cuando le menciono estímulos me refiero hacia tu producto, tu campaña, tu punto de venta, etcétera. Entonces lo que hacemos con esta diadema es que vemos, mira, se activó el área o lóbulo frontal. ¿Qué significa eso? Que está racionalizando su compra, que va a comprar. O es que se activó un área que despierta los recuerdos auditivos. ¿Por qué? Entonces, para eso nos sirve el electroencefalograma, para identificar qué áreas del cerebro se están despertando ante cada uno de los diferentes estímulos. Podemos utilizar también el anillo de respuesta galvánica. Este anillo de respuesta galvánica, como usted lo ve acá en la imagen del lado derecho, es un pequeño anillo que se coloca en estos 2 dedos de la mano izquierda. Este mide la sudoración y las palpitaciones. ¿Para qué nos sirve el anillo de respuesta galvánica? Este anillo nos sirve para identificar los niveles de actividad emocional del cliente. Podemos ver si acá hay emoción positiva, negativa y con qué intensidad. Ejemplo, usted ve acá
O mejor dicho, usted ha visto las cajas de chocolates, esas que tienen chocolate con fresa, chocolate con menta, esas cajas que tienen variedad de chocolates. Vinieron nuestros partners de España, BitBrain, e hicieron un estudio para evaluar dónde se generaba la mayor actividad emocional en el consumo de este tipo de productos. Entonces, le colocaron 3 tareas a las personas. Tarea número 1 era ver el empaque. Tarea número 2 era elegir el chocolate y la tarea número 3 era comer el chocolate. ¿Qué pasó? Usted ve acá abajo las diferentes actividades emocionales. Tenemos la tarea 1, tarea 2 y tarea 3. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Dónde se genera la mayor actividad emocional? Es la tarea número 2, que es al momento de elegir el chocolate, no al momento de comerlo. ¿Qué nos dice esto? Que si nosotros queríamos lanzar publicidad para este tipo de producto, íbamos a tener mayor impacto por parte de las personas si colocamos a la gente a punto de tomar el chocolate y de que comiéndolo. Esto ya después se complementa con otros estudios de mercado para identificar las razones del por qué. Puede ser porque al cerebro le gusta complementar o por los nervios de saber qué sabor te va a tocar. Lo hicimos una vez para una pastelería y en esta pastelería fue interesante porque hablamos los pasteles de fresas con crema de diferentes marcas y hubo un pastel que estaba partido, que se miraba lo que estaba por dentro. Y al ver la actividad emocional, el pastel que más emoción generó fue ese que estaba partido. ¿Por qué? Porque el cerebro le gusta complementar sabores, le gusta complementar lo que hace falta. Otros equipos más utilizados y que cada vez está creciendo más el uso del mismo es la codificación facial. La codificación facial lo que mide son los microgestos y a través de los microgestos podemos identificar las emociones con las que tu cliente o las emociones que están predominando en tu cliente ante el estímulo. Por ejemplo, tú lo pones a ver un anuncio y podemos ver con los microgestos si siente felicidad, si siente disgusto, si siente asco, si siente tristeza, si siente miedo. Y actualmente la codificación facial es una herramienta que se está utilizando en muchos establecimientos. O sea, ya antes pues tú tenías que colocar un gran equipo en los computadores y hacer esta misma. Ahora ya no, o sea, con tecnología, pues ahora nosotros hasta con la cámara del celular, simplemente le decimos a la persona conecte su cámara y automáticamente podemos ver las expresiones faciales, identificar las emociones. Algunos restaurantes, algunas tiendas, cadenas de panaderías ya lo han utilizado. De hecho, algunas marcas tienen en sus cámaras de seguridad, en sus cámaras de seguridad, tienen, ¿cómo se llama? Ya no solamente mira y asegura que nadie se roba el producto, sino que las cámaras de seguridad ahora ya te brindan datos. Ya te brindan datos como si quien entró fue hombre o mujer, te brindan datos donde te clasifica por rango de edad la persona que entró al establecimiento y te agrega la emoción con la que están entrando. ¿Cuál es la emoción que está predominando acá? También utilizamos los lentes de eye tracker o el eye tracker. El eye tracker es un equipo que nos ayuda para conocer los recorridos visuales de los sujetos y así crear mapas que señalen los puntos calientes de la imagen. Aquí me refiero con un punto caliente donde centra la atención. Estos eye tracker se pueden ahora dividir en tres tipos de equipos. Tenemos los lentes, que es como el que usted ve en la imagen. Estos lentes tienen doble cámara, una cámara interna y una cámara externa. La cámara externa ve todo el entorno. Por ejemplo, usted está en un supermercado, ve todo lo que generalmente su ojo está viendo ahí. Y tenemos la cámara interna que ve la pupila. Esta cámara se enfoca en identificar la dilatación de la misma y la trayectoria. Es decir, que usted se coloca los lentes, lo llevamos a un supermercado y podemos ver dónde centra usted la mirada. Y eso lo complementamos, por ejemplo, con una nueva respuesta galvánica. Entonces decimos, ya vemos qué fue lo que vio y qué fue lo que sintió sin necesidad de preguntarle. A esto, pues, si no usamos los lentes, usamos una barra que se coloca en el computador, que esta barra nos sirve más que todo cuando lo que evaluamos no es un espacio físico tal cual, sino que evaluamos un diseño. Por ejemplo, usted quiere lanzar una nueva botella, entonces en vez de hacer un dummy y generar un prototipo físico, simplemente con evaluar el diseño digital podemos identificar dónde centra usted la mirada.
O bien la tecnología ha venido cambiando mucho, que ahora ya no necesitamos ni los lentes ni necesitamos la barra, sino que simplemente con activar la cámara y dar los permisos necesarios de su compu, de su tablet o de su celular, podemos ver la ruta de la pupila y podemos ver dónde centra usted la mirada. ¿Cuáles son los indicadores que este equipo nos da? Nos da tres indicadores muy importantes. Nos brinda los mapas de calor, nos brinda mapas de opacidad y nos brinda mapas de trayectoria. Un mapa de calor muestra la zona en que los usuarios han centrado mayormente su mirada. Entonces, acá, pues, por ejemplo, si vemos la imagen anterior, un mapa de calor son estos puntos rojos que nos aparecen en el estímulo o la pieza evaluada, que esto nos muestra dónde centra más atención el cliente de lo que vio. ¿Será que si estás evaluando tu campaña publicitaria, decimos, mira, es que la atención se centró en el logotipo, se centró en la imagen, se centró en los rostros? Vemos también el mapa de trayectoria. El mapa de trayectoria es como la imagen que le estoy colocando en esta diapositiva, donde el mapa de trayectoria nos muestra el recorrido visual. O sea, si tú muestras la imagen durante 15 segundos, te muestra cómo fue la ruta de la pupila en esos 15 segundos, dónde inició la mirada y dónde terminó. ¿Por qué nos sirve esto? Porque luego esto te dice, ya cuando quieres evaluar tu publicidad, tu producto, identificar si realmente la lectura se dio como deseabas. Como les mencioné lo de la cava de vinos. Lo hicimos con un cliente y de repente le dijimos, mira, tu cliente se para frente a la cava de vinos y ve toda la cantidad de marcas que tienes que no sabe qué elegir. O lo evaluamos ahorita con una campaña que fue bastante interesante porque vimos diferencias entre miradas de los hombres y miradas de las mujeres. Y cuando analizamos esta información, eh, le preguntamos después a la persona cuál era el mensaje del anuncio que acaba de ver y no lo recordaba. Entonces empezamos a analizar los mapas de trayectoria, identificamos que toda la atención se había identificado en el rostro de la persona que aparecía y en unos colores y por ello su atención no se fue al mensaje. Entonces para eso nos sirve el mapa de trayectoria, para identificar cómo es la ruta de la pupila de las personas, cómo corre esta, e identificar si nosotros estamos guiando al cliente a que lea lo que nosotros queremos. Y tenemos los mapas de opacidad, que este indicador nos borra todo aquello que el ojo no vería. Y es ahí donde tú dices, bueno, o sea, ¿será que si se ve mi logo, si se ve mi texto, si se ve el mensaje que quiero que la gente vea como tal? Y por último, entre los equipos utilizados, tenemos el test de asociación implícita. Hay algo muy importante y es que nosotros debemos de dejar de preguntarle directamente al cliente qué es lo que quiere, porque el cliente no sabe qué es lo que quiere, ni nosotros sabemos qué es lo que queremos. Entonces, si tú le preguntas al cliente por qué consume el producto A y no el producto B, te va a dar siempre una respuesta racional. Ah, es que por el sabor. Ah, es que por el precio. Nunca te va a decir, sí, tienes razón, la verdad que bobo soy, siempre tuve que haber consumido el B. No. Entonces, dejemos de preguntarle directamente al cliente. Y aparte, cuando hacemos preguntas hacia él, entre más tiempo tú le das a responder, más racional es su respuesta. Es decir, posiblemente no sea lo que realmente opina. Entonces, los test de asociación implícita te hace preguntas de atributos, pero en cuestión de 2 segundos. Yo te digo calidad y te pongo marca 1 y marca 2. Te doy solamente 2 segundos para que tú respondas, porque si tú piensas demasiado en tu respuesta, quizás no sea lo que realmente piensas. Entonces, el test de asociación implícita, yo te doy 2 atributos y te asocio a un producto o algo para ver si tu respuesta inmediata va orientada hacia cierta característica o hacia otra que tú tienes de un producto u otro. Es cambiar formas de preguntar, como les digo, pues es para trabajar justamente con esa intuición o esas reacciones inmediatas que solemos tener en compras. Entonces, entre menos tiempo tú le haces la pregunta al cliente, posiblemente la respuesta que te dé es lo que realmente siente y no lo que te gustaría a ti escuchar. Por eso, cuando hablamos de neuromarketing, como les mencionaba, pues el 95% de nuestras decisiones son inconscientes, 5% son conscientes, y la parte consciente se le llama el proceso cognitivo superior. Acá se registra la inteligencia, los pensamientos, el lenguaje, lo racional. Mientras que la parte inconsciente, acá vemos la percepción, la sensación, la asociación, la atención, la emoción y la memoria. Entonces se da cuenta, estos son los aspectos que debemos de trabajar con nuestros clientes. Ah, ¿cómo me percibes? O sea, ¿con quién me estás asociando? O mira, ¿qué sientes cuando entras en mi establecimiento? ¿Será que el aroma que tengo establecido es el idóneo?
Entonces, todos son los aspectos que tenemos que conocer. Aparte, cuando hablamos del neuromarketing, tenemos que aprender a diferenciar las diferencias o los hemisferios dominantes tanto de nuestros clientes como de nosotros como vendedores. Cuando hablamos de diferencias o hemisferios dominantes, pues tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el racional. Este hemisferio, pues acá es donde se registra que el proceso verbal, lenguaje, cálculo, lógica, análisis, orden, es un hemisferio que lo que buscan son beneficios. Es un hemisferio muy racional, muy numérico. Mientras que el hemisferio derecho es el artístico, es el de la comunicación no verbal, el de la creatividad, el de la imaginación. ¿Por qué les hablo de este tema? Porque cuando evaluamos a nuestros clientes, vamos a tener clientes cuya dominancia es hemisferio izquierdo y estas personas son sumamente racionales. Esta persona te va a comprar precio, te va a comprar beneficios, ofertas. Mientras que vamos a tener clientes que son sumamente derechos. Estas personas, ¿qué te compran? Estas personas te compran marca, te compran experiencias. Es decir, que si yo soy vendedor y yo quiero llegar con un hemisferio izquierdo, lo más probable es que voy a tener mayor impacto, mayor atención de él si yo le hablo de precios, le hablo de beneficios, de ofertas. Si yo llego con un cliente que es hemisferio derecho, a él no le voy a hablar de precios, a él le voy a hablar de la experiencia, a él le voy a hablar del valor de marca y cómo esta marca lo puede llegar a ayudar a él a ser mejor persona. Entonces se da cuenta, cada uno tiene una forma diferente de hablar. Por eso les decía que no solamente es de verlo desde el punto de vista de nuestro cliente, también de nosotros como vendedores. Porque a veces nosotros somos muy izquierdos, son muy racionales y nuestro cliente muy emocional. Entonces no hay un match en la comunicación. La ventaja es de que el cerebro es neuroplástico, es decir, es moldeable. Nosotros podemos hacer mucha gimnasia cerebral para poder trabajar en ambos hemisferios, hacer muchos ejercicios de lógica, numéricos, matemáticos, pero también hacer muchos ejercicios creativos para estimular el lado derecho, porque el mejor vendedor es aquel que puede integrar ambos hemisferios y sobre todo dar argumentos para cada uno de ellos. Y ya como últimos dos puntos, es que otro punto que evaluamos en el neuromarketing es la experiencia tal cual. Y algo que utilizamos mucho para este tipo de captura de información o este tipo de estudios es el Customer Journey Map o el mapa de experiencia de cliente. Ese se trata de una representación visual de las diferentes fases que experimentan tus clientes basados en una serie de dimensiones y motivaciones. Como lo que les mencionaba del martillo, ¿se recuerda? Un martillo no podemos evaluarlo como un todo. ¿Cómo fue tu compra y evaluarlo como un todo? No, porque en cada uno de esa compra o en cada compra hay diferentes emociones, diferentes pasos, diferentes acciones. Entonces, el mapa de experiencia del cliente lo que nos invita es a que tú vienes y divides esta compra en diferentes etapas. Por ejemplo, tú quieres comprar una playera. Entonces, ¿qué etapas puede haber esta compra en la playera? Llegar al centro comercial, caminar del centro comercial al establecimiento, entrar al establecimiento. Como punto 4 podría ser elegir las playeras. Como punto 5 es probártela. Punto 6 es pagar y punto 7 es irte. En cada una de las diferentes etapas tú pudiste haber tenido emociones positivas o negativas. Por ejemplo, no encontraste parqueo. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay una emoción negativa. O cuando lo estabas probando, te diste cuenta que por la iluminación te ves más gordito y eso no te gustó. Entonces, hay otra emoción negativa. Entonces, este mapa de experiencia nos ayuda para entender dónde se encuentran las experiencias negativas en el proceso de compra del cliente. Por ende, ¿cuáles son los pasos para construir este tipo de mapas? Pues primero es definir a tu cliente, ponerle un rostro. Haz tu línea de tiempo donde vas colocando las diferentes etapas de ese proceso de compra. Puede ser que tu proceso de compra tenga 5 etapas, hay otros que nos salen 15, eso va a depender mucho del criterio del investigador y cliente. Las emociones que se van sintiendo en cada una de las diferentes etapas, por ejemplo, en la etapa 1, que era buscar parqueo, hubo emoción positiva, negativa. ¿Qué sintió? ¿Por qué? Tenemos que ver los touch points, que son los puntos de contacto con el cliente. O sea, hay momentos en este proceso de compra que yo no puedo cambiar algo. Por ejemplo, el parqueo. O sea, yo puedo trabajar con la experiencia del cliente cuando pasa por la puerta de mi establecimiento y ahí le puedo cambiar la emoción. Pero yo no le puedo cambiar la emoción porque no encuentro parqueo. O sea, yo no soy responsable de esa parte del parqueo. Entonces, en un touch point es ver en esos puntos donde establecimos nuestro mapa,
dónde se genera la mayor interacción o dónde yo como marca puedo hacer un cambio. Y las interacciones. Se lo voy a dar con un ejemplo. Nosotros, como les mencioné, sector inmobiliario, acá en la capital se hace un evento que se llama Expo Casa. Este evento pues se hacía antes 2 veces al año. Ahora pues por COVID se hace únicamente una y se hace virtual. Pero este se hacía en un gran expo center de un hotel acá y teníamos a una desarrolladora que le gustaba hacer el stand número uno, es decir, siempre estar hasta el principio. Allí pues participan alrededor de unos 45 desarrolladores. Cada desarrollador ofrece 5 proyectos de casas. Entonces imagina la cantidad de opciones que tiene una persona para elegir comprar casa de apartamento ahí. ¿Qué pasó? Nos empezaron a decir, mira, la gente ni nos quiere recibir los volantes. ¿Qué habrá pasado? Y eso que somos el stand número uno. Entonces hicimos el mapa de experiencia. ¿Y qué se descubrió en el mapa? O sea, primero empezamos a ver el tráfico que había los sábados para llegar a ese Expo Center. Segundo, que no se encontraba parqueo. Tercer paso era que la gente se perdía, no sabía hacia dónde caminar para el ingreso. Cuarta etapa era que al momento de llegar al ingreso había mucha gente haciendo cola. Quinta etapa era que cuando al fin llegabas tú para registrarte, te cobraban la entrada, cosa que la publicidad no lo decía. Entonces, esa entrada costaba 15 quetzales. Pero cuando uno iba a ver casas, no iba solamente uno, sino que iba con la familia, iba con la esposa, con los hijos, con los suegros. Entonces, esa entrada ya no costaba 15, costaba 60, 75 quetzales. Entonces, ¿qué pasa? Si te perdiste, había tráfico, no encontraste parqueo, había cola y todavía te cobran la entrada, ¿cuál va a ser tu reacción con alguien que te intente vender un producto? Va a ser una reacción negativa. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cambiamos la forma, cambiamos el cómo hacer las cosas. Entonces, cuando la gente entraba, porque sabíamos que ya entraba enojada, colocamos unos sillones y le decíamos, a ver, toma asiento, le regalamos una Coca-Cola, galletas para los niños y le tomábamos una foto familiar. Eso cambió la emoción negativa a algo positivo. Entonces, una vez cambiamos esa actitud negativa con la que la gente estaba entrando, ya le decíamos, mire, y estas son nuestras casas. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Cambiamos actitudes negativas para evitar ese choque de decir, esta solo me quiere vender. Y eso se hace en diferentes tipos de ¿cómo se llama? De establecimientos, diferentes puntos de interacción. O sea, un restaurante lo ha hecho, un restaurante se dio cuenta que el mayor problema no era ni la comida ni las instalaciones, sino que era el parqueo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Vinieron y en el parqueo pues te dan un papelito con una frase positiva y eso cambió la emoción. Entonces, eso es un mapa de experiencia. El mapa de experiencia, tú acá defines dónde está la emoción negativa y dónde tú puedes hacer los cambios pertinentes. Y por último, trabajamos la fragmentación sensorial. ¿Se da cuenta cuando le mencioné sobre el neuromarketing? Yo le hablé que vemos 3 aspectos importantes acá. Los procesos cognitivos, que es el cerebro, y para ello pues vemos a través de equipos biométricos la atención, la emoción, dónde se centra la mirada. Vemos las emociones a través del mapa de experiencia y vemos las sensaciones a través de los sentidos. Thomas Ramsay, él es de Dinamarca y él propone una fragmentación sensorial. ¿A qué me refiero con una fragmentación sensorial? Es preguntarnos a nivel todos los sentidos cómo interactúa mi producto. O sea, a nivel vista, cuánto tengo, a nivel olfato, cuánto tengo, a nivel sonido, a nivel gusto, a nivel tacto. Por ejemplo, si tú te taparas los ojos y entraras a tal establecimiento, ¿podrías saber que estás en ese establecimiento solamente por escuchar la música, por sentir el ambiente? O si de repente agarras una botella de cierto producto, ¿podrías saber tú que estás agarrando ese producto? Thomas Ramsay hizo un estudio para Coca-Cola y Coca-Cola se descubrió que tiene 10 en todos los sentidos. 10 en vista, por ejemplo, yo puedo ponerte una botella de Coca-Cola y taparte el logotipo y saber que es de Coca-Cola, sí. ¿Puedo taparte los ojos y darte a tocar la botella? Sí. Entonces, Coca-Cola tiene 10 en todos los sentidos. Por ejemplo, un Lego tiene 10 en tacto, en gusto, sabor tiene poco, por ejemplo, aroma, los Legos no tienen. Y usted mira, pero es que mire, Miguel, ¿para qué ponerle aroma a un Lego? Se le va a quedar acá trabado en la garganta del niño. Ok, pero ¿qué pasaría si tú fueras la competencia y tu Lego o tu trocito tuviera aroma a chicle? Entonces, cada vez que la gente lo agarre va a decir, este huele a chicle, entonces no es Lego, es de la competencia. Es decir, te estás posicionando a través de un sentido. Esto se puede hacer no solamente con productos, lo puedes hacer con servicios, puedes hacerlo con eventos. Por ejemplo, ¿a qué huele tu evento? A churros, ¿sabes qué? Entonces coloqué mucho olor a churros. O yo se los decía
Lo platicaba una vez con, yo doy una certificación en neuromarketing farmacéutico y los hablaba con los de farma y me decían, mira Miguel, muy bonito esto, pero yo no le puedo colocar aroma a mis pastillas porque eso va a incrementar el precio, va a incrementar los costos. Y yo le decía a él, mira, es que no es directamente el producto. ¿Qué pasaría si todos tus visitadores médicos olieran de una forma diferente? ¿Qué pasaría si todos tus visitadores médicos terminaran con una frase en específico? ¿Qué pasaría si todos tus visitadores médicos tuvieran un saco que los diferencie? O sea, te estás posicionando a través de un gusto, a través de un sonido o a través de un olfato. ¿Qué dice Federico? Pero también entraría la comunicación asertiva hacia el cliente o solo conocer las actitudes del cliente. Ambos, ambos. Es que también una cosa es ver al cliente cómo percibe y otra cosa es también cómo nosotros queremos transmitir cierto tipo de comunicación. Y eso es un punto muy importante, o sea, ¿qué transmitimos versus lo que el cliente percibe? Por ejemplo, si yo les digo, voy a construir un edificio que se llama Goliath, ¿cómo se lo imaginan ustedes? Se lo imaginan como enorme, de unos 20 niveles. ¿Qué pasa si este edificio Goliath tiene 2 niveles? No es lo que ustedes percibían. Entonces, desde ahí yo empecé a fallar, porque lo que yo quiero transmitir no lo estoy haciendo de forma correcta. Y lo que el cliente está percibiendo en producto es algo diferente. Entonces, sí es necesario generar bien esta comunicación y sobre todo guiar el storytelling. A mí me gusta mucho trabajar con storytelling porque en unos apartamentos, en unas casas, y con esto voy a terminar para no extenderme mucho, en unas casas que se hicieron acá en Guatemala, estaban alejadas, era kilómetro 27 punto algo, y eran casas caras, o sea, eran casas que se iban a estar pagando cuotas de alrededor de 9,000 quetzales. Y bueno, me dijeron, bueno, saquémosle el nombre al proyecto. Entonces empezamos a trabajar con el nombre, pero no se iba a vender solamente por precio. Entonces empezamos a generar la historia del producto. Es que mira, este producto es solamente para gente que ha trabajado arduamente a lo largo de su vida y esto, lo que tú estás comprando, no es solamente es una casa. Es un premio donde vas a vivir con un grupo de gente selectiva, donde vas a tener una buena churrasquera con vista a la ciudad, buen jacuzzi, una buena cancha de tenis. Entonces, entendimos qué era lo que nosotros teníamos que comunicar, pero también entendimos qué era lo que el cliente quería escuchar y cómo quería percibir ese proyecto que estábamos vendiendo. Y muchas veces, como les mencioné, no siempre es de usar las palabras, sino que a veces tenemos que llevar todo esto en conjunto con los sentidos. O sea, si tú quieres transmitir estatus, ok, ¿qué aroma podríamos generar para transmitir estatus? Hay empresas que se encargan directamente a crear aromas. Por ejemplo, en Inglaterra hay un hotel que huele a dinero. ¿Para qué? Para generar estatus. Usted llega con estas empresas y dice, mira, yo quiero que mi producto huela a chicle con menta y fresa. Y te crean tu aroma de chicle, menta y fresa y lo patentan a nivel mundial y nadie más lo puede usar, solamente tú. Entonces, es lo que tenemos que preguntarnos. O sea, ¿qué voy a hacer a nivel sensorial? ¿Qué diferencia tengo a nivel vista? ¿Qué diferencia tengo a nivel tacto? Porque al final son elementos con los que tú te vas a posicionar. Como te mencionaba al principio, estamos rodeados de publicidad, estamos rodeados de estímulos y nosotros tenemos que tratar de generar la atención de nuestros clientes, que no siempre va a ser con un argumento, sino que va a ser a través del uso de diferentes sentidos o mejorando la experiencia del mismo al momento de su compra. Por ende, quiero terminar con esta frase. A mí me gusta mucho leer a una autora que se llama Cristina Quiñones. Ella tiene un libro que se llama Estrategias con Calle y menciona una frase del gerente general de Nestlé en Perú que dice, no hay peor peligro para un ejecutivo que un escritorio con buena vista. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Un ejecutivo con un escritorio con buena vista, ¿qué pasa? Se va a quedar ahí por todo el tiempo. Se va a enfocar más en mejorar su ambiente que estar en la calle investigando al cliente. Y nosotros lo que tenemos que hacer es realmente estar más en calle, investigar más cómo es que tu cliente se comporta, ir más al supermercado y observar cómo es que la gente elige, ver más televisión nacional, escuchar más radio locales y escuchar los temas de conversación que la gente tiene ahí. Porque una cosa es lo que aprendemos en una teoría, pero otra cosa es estarlo en la calle y vivirlo como tal. Entonces, el mayor reto es, seamos más personas de calle, conozcamos más a nuestro cliente, veamos bien cómo son estos comportamientos, identifiquemos qué no puede faltar en esas cenas, en esos desayunos, en esos almuerzos familiares, identifiquemos cómo son esas compras en el supermercado, identifiquemos de qué hablan cuando van al mercado. Así vamos a encontrar las herramientas necesarias para poder generar estrategias que generen mayor actividad emocional, mayor atención y sobre todo
un mayor llamado a la acción. Como les mencioné, en el neuromarketing capturamos la información, analizamos cómo la gente reacciona ante cada estímulo, pero también está en nosotros como mercadólogos, como profesionales, identificar qué voy a hacer a través de los diferentes principios y ramas de estudio del humano, como la psicología, antropología, economía, neurociencia, sociología, qué voy a tomar de ellos para realizar estrategias más efectivas y sobre todo así llegar más y enamorar al cliente que, como les mencioné, esto es como entregarle sonido de compromiso. ¿Te quieres casar conmigo? Ok, entonces lleguemos con el cliente a decirle, cásate conmigo, pero es porque yo te conozco y sé que mi producto se va a adaptar a tus necesidades. Así que para mí es un honor, la verdad, un honor, un total gusto haber estado acá con cada uno de ustedes. Entonces, vamos a pasar con la sección de preguntas, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, quiero ver si hay dudas por acá, ya sea que levanten su mano o bien que puedan colocarlas acá por el chat. Bueno, cualquier pregunta que tengan, jóvenes, pueden escribirla ahí en el chat. Y yo creo que anda Gustavo por ahí, de repente nos apoya Gustavo si hay alguna pregunta ahí que se haya quedado, por favor. Aquí presente. Buenos Gracias, días. Gustavo, gusto saludarlo. Dice, excelente conferencia de Nimsi, Manuel. Felicidades, dice Yulisa. Hola, Yuli. Gracias por esos aportes, dice Evelyn Sunum. Adamar hizo una conferencia excelente, muchísimas gracias. Carlos Humberto dice excelente. Luis Eduardo nos lanza la primera pregunta y dice, ¿cómo aplicar el neuromarketing en nuestro modelo de negocio? Es la primera pregunta que tenemos. Ok, solo acá, ¿qué modelo de negocio se refieren? Porque Muy no, bien. no es lo mismo aplicar neuromarketing en sector inmobiliario que aplicarlo en productos de consumo masivo. Entonces, ¿cuál sería el modelo de negocio? Muy bien, muy bien. Maresa dice, buena conferencia. Gilberto, bastante interesante, excelente. Vanessa, muy buena conferencia. Sería un gusto conocer más del neuromarketing. Evelyn dice, mencionaste tres factores importantes. El neuromarketing también se utiliza para ofrecer servicios, dice Vilva Matul. Sí, se ofrece. De hecho, más que hablarle como neuromarketing, me gusta hablarlo como neurociencias aplicadas hacia, ya sea hacia las ventas, hacia la publicidad, al branding o el neuromarketing o al marketing. Se habla mucho de las neuroventas. Por ejemplo, nosotros cuando ofrecemos un servicio, al final tenemos que generar y transmitir ciertas sensaciones al cliente con que estamos nosotros prestándole el servicio. Por ejemplo, lo veíamos una vez con una persona que ofrece servicios de psicología. Entonces, él generaba sus ofertas, ¿no? Bueno, generaba sus servicios. Bueno, yo cobro 300 quetzales por consulta. Lo que nosotros hicimos con él era, primero, trabajar bien las fotografías de tal manera de que la foto transmitiera la confianza necesaria. Pero también empezamos a utilizar ciertas estrategias para captar la atención y la compra inmediata. Ejemplo, venimos y decíamos, ok, cuesta 300 quetzales tus, la consulta. Entonces lo que empezábamos era ofrecer combos de 5 consultas, que el precio hubiera sido 1,500 y le decíamos, si tú reservas, o si tú contratas mi servicio antes de que termine el mes, te damos un paquete de 5 consultas a 1,200. Precio normal 1,500. Pero tienes que hacerlo hoy. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar con un principio de escasez. Y aparte decíamos, nos quedan únicamente 3 cupos. Ya más de 15 personas han comprado esta oferta. ¿Qué le estoy diciendo acá? Principio de influencia social. Que toda la gente nos está comprando y que si no aprovechas hoy, te vas a quedar sin él. Que lo han usado también, por ejemplo, marcas de ventas por televisión, ¿no? Hemos escuchado estas que dicen, por favor, llame ya. Ellos cambiaron su argumento. Ellos en vez de decir, por favor, llame ya, dijeron, si las líneas están ocupadas, por favor, inténtalo nuevamente. ¿Qué hace eso? Que nos haga pensar que no somos el único que queremos ese producto. Entonces, en el sector servicios empezamos a identificar cuáles son las estrategias a implementar con precios para captar mayor la atención
trabajar mucho en ese sentimiento de urgencia y que tengo que comprarlo hoy. Y también vemos la parte del yo vendedor. Entonces empezamos a trabajar con aspectos del código simbólico, que el código simbólico es lo que significa el producto en la mente del consumidor tal cual. O sea, nosotros no vendemos gimnasio, vendemos inspiración, no vendemos viajes, vendemos experiencias. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy vendiendo tal cual? O sea, yo te estoy vendiendo, pero en este caso del psicólogo que trabajamos, era, yo lo que te vendo es poder dormir tranquilo sin ansiedad. Entonces, encontrar el código simbólico y también trabajar en el lenguaje no verbal. O sea, de nada sirve que yo les diga, este es un producto bonito, si no lo transmito. O sea, entonces trabajamos con lenguaje verbal para decir qué decías tú con la mirada, qué decías tú con los gestos, cómo tus palabras usabas, palabras de poder que les dabas mayor tono de voz para posicionar mejor. Entonces, eso es lo que suele hacerse, o así es como el neuromarketing suele apoyar la parte de los servicios. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Aquí tenemos dos preguntas que son muy específicas. Dice, ¿cómo aplicarlo en el sector salud como farmacia? Supongo que está buscando alguna estrategia. Y dice, ¿cuál es el sensor más importante en un servicio de instalación eléctrica vigilancia? Esta es la pregunta que nos hacen ya. Estas son las tres. ¿Cómo se implementaría en una farmacia? ¿Y cuál sería el sensor más importante en un servicio en el sector de instalación eléctrica vigilancia? Vamos con perdón, servicios médicos. En servicios médicos lo trabajamos de diferentes formas. Primero, desde el punto de vista del visitador médico, ¿qué trabajamos acá con él? Pues con ellos lo que trabajamos es el saber cómo ofrecer el producto. A veces como visitadores llevamos la gran cantidad de productos tal cual y le decimos, mira, depende de quién es tu tipo de cliente. Si tu cliente es más hemisferio izquierdo o derecho, si es muy izquierdo, lo más probable hable de beneficios, de derecho, háblale de experiencias. Entonces, háblale sobre los viajes que podemos darle y los congresos a los que podemos invitarlos. Aparte, vemos la forma de cómo presentar los productos. O sea, a veces llevamos nuestros 20 diferentes medicamentos y cuando sacamos los 20, se siente ya el rechazo por parte del médico que dice, o sea, me van a hablar de todo esto. Entonces le decimos, a ver, identifiquemos bien al médico y veamos cuáles son los top 3 de productos que tú le vas a enseñar para crear su atención. Ya si de repente es que la atención persiste, ya seguir ofreciendo más. En farmacias lo vemos con los niveles del eye tracker para identificar dónde se entra la mirada de los clientes en las diferentes góndolas. Lo identificamos para ver también el mapa de experiencia, o sea, cómo es el proceso de compra de una farmacia desde que entra el cliente hasta que se va, sabiendo de que generalmente cuando una persona entra a una farmacia va un poco afligido, ya sea porque sea él o porque sea un familiar cercano del que está enfermo y necesita una solución. Entonces, cómo es la atención también de la persona que atiende para disminuir esos nervios o ese estrés con el que la persona viene. Lo hemos visto también con médicos. De hecho, cuando empezó la pandemia, nos tocó capacitar a médicos de Guatemala y El Salvador para decirles, ahorita va a cambiar un poco la historia. Entonces, ustedes tenemos que salir a buscar a nuestros pacientes y cómo vamos a hacerles sentir cómodo y seguros en nuestros establecimientos. Entonces empezábamos a decir, bueno, o sea, cómo vamos a identificar la percepción de que estamos trabajando con las mayores medidas de seguridad. Entonces, es eso, o sea, es identificar entonces cómo comunicar, cómo vender, cómo colocar los productos. Para eso nos sirve el neuro en los servicios médicos. Por ejemplo, en aseguradoras lo hemos visto también cuando hicimos un mapa de experiencia sobre los usos de emergencia. Digamos, la gente decía, mira, es que yo tengo un paciente que se está muriendo y yo llamo y de repente me empiezan a pedir primero que el carnet y todo. Entonces me estresa porque no lo sé. Entonces hicimos este análisis para de tal manera de cambiar esa experiencia negativa y sobre todo pues ir mejorando. Con respecto a la pregunta de cuál es el sensor más importante de un servicio en el sector de instalación eléctrica y vigilancia, a esta pregunta no entiendo a qué se refiere tal cual. ¿Cuál es el sensor? Si es lo que nosotros debemos de ofrecer, por ejemplo, decía que ahora las cámaras ofrecen ciertos indicadores, pues lo que mucha gente está pidiendo ahorita es que las mismas cámaras ahora nos tengan algún tipo de data que nos pueda servir a nosotros como mercadólogos o como dueños de empresas para identificar el flujo de cuántas personas han entrado,
y por lo menos que nos segmente si fue hombre o mujer, que nos lleve el conteo del mismo. Ya hay otras más profesionales que ven la parte de la emoción con la que están entrando. Ahora bien, si nosotros queremos ofrecer este tipo de productos hacia un grupo en específico, hay algo que se trabaja que son las técnicas proyectivas. Una técnica proyectiva ayuda a las personas a identificar a través de palabras de asociación elementos con los que, vale la redundancia, tú asocias ciertas características racionales. Vino un banco y dijo, queremos cambiar nuestras instalaciones. Y pues a nivel racional, ¿qué decía la gente que quería en estas instalaciones? Que transmitiera seguridad, confianza, trayectoria y solvencia. De nada servía colocar este banco transparente porque no genera nada. Entonces buscaron asociativos. Transparencia lo asocio con qué? Con vidrio. Entonces coloquemos mucho vidrio. Busco solvencia. ¿Con qué te genera solvencia? El mármol. Coloquemos mucho mármol. Entonces, lo que uno busca es cuáles son las palabras clave o cuáles son los resultados racionales que la gente busca. Yo busco seguridad. Ok, pero ¿qué es seguridad para ti? Porque lo que es seguridad para ti, para mí puede ser diferente. Quizá para mí seguridad es ver todo lleno de mallas. Quizá para otra persona seguridad es que su niño pueda estar corriendo libremente sin necesidad de que alguien lo va a asaltar. O para mí seguridad es poder dejar la puerta abierta sin que pase nada. Entonces, lo que buscamos acá es generar las palabras clave que busca un cliente a nivel racional, seguridad, precios bajos o qué, y eso identificarlo con asociativos. ¿Qué es para ti seguridad? Y esos elementos asociativos son los que luego colocamos en nuestros mensajes publicitarios. Mira, es que yo te ofrezco seguridad y tengo imágenes donde tengo a una persona descansando con la puerta abierta. Eso te está diciendo que tú vas a estar tranquilo. Entonces, lo que buscamos es eso, buscar ese tipo de asociaciones para generar mensajes. Eh, Mencionaste tres factores importantes: atención, emoción, bueno, sería atención, sensación, slash emoción, y eh, perdón, atención, emoción, sensación, y se me olvidó el otro, ahorita les digo. Atención, emoción, sensación, y aparte del call to action, sí les había dicho a ustedes, pero perdón, se me acaba de olvidar. Ay, Dios, me pasé. Positiva. Ahí está. Atención, que es qué voy a hacer yo para llamar tu atención, para mostrarte que existo. La sensación, que la sensación la vemos desde el punto de vista de que estamos trabajando con los sentidos y a nivel emociones. Y la memoria, cómo procesa la gente la información y cómo guardamos ciertos elementos. Y es que cuando hablamos de la memoria, nosotros podemos recordar de acuerdo a dos factores. Uno es a través del impacto emocional u otro de la repetición. A veces tenemos anuncios que vemos y que después nos preguntan cuál era el mensaje. Ay, no sé. ¿Cuál era la marca? No sé. Entonces, ese tipo de publicidad, o queremos que la gente se recuerde de alguna marca o algún mensaje en específico, tenemos que generar una alta carga emocional, porque si no hay carga emocional, no va a haber recordación. O bien, repetir, 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 repetir. Quizás el anuncio creativamente no es muy bueno, pero si lo repetimos constantemente, lo más seguro es que va a llegar un momento donde ya nos vamos a recordar cuál era el mensaje de lo que estábamos mostrando. Ok, acá dice Susan una pregunta en nuestro medio que es un comercio informal. ¿Cómo podría hacer que el neuromarketing entre en función? Traten de trabajar con dos cosas: los sentidos y el mapa de experiencia. Los sentidos desde el punto de vista de que veamos cómo podemos diferenciarnos a nivel vista, tacto, sonido, por ejemplo, hasta el mismo hecho de que yo siempre he dicho, uno de los mejores ejemplos sensoriales es el olor de los churrasquitos en la calle. Yo voy al gimnasio y cuando salgo del gimnasio siempre hay una carta de chocos, churrasquitos y el olor que se siente, o sea, es muy bueno. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con ello? Por ejemplo, hasta el mismo café, nosotros solemos oler todo lo que compramos, todo lo que consumimos. Entonces, ¿cómo identificar y cómo fortalecer la estrategia sensorial, es decir, los cinco sentidos? Y también traten de trabajar con la experiencia. O sea, ¿cómo podemos nosotros identificar qué es lo que significa el producto al momento de que la gente lo compra? ¿Será que cuando lo compra está enojado, está feliz? ¿En qué situaciones lo compra? Porque al final eso es lo que te está comprando el cliente, el simbolismo tal cual. Yo, por ejemplo, consumo mucho café de McDonald's. Y pues hay mejores cafés, pero es el simbolismo que para mí ese café significa.
que yo cuando era niño, mi mamá me mandaba a hacer mandados y de repente después de hacer mandados, me decía, te invito a Mac. Entonces ella se compraba un café, café con leche y yo iba a los juegos. Entonces para mí el café con leche de Mac significa haber hecho un mandado, haber hecho algo bien. Entonces cada vez que salgo a una reunión paso comprándome un café, aunque no me lo tome, pero es que para mí eso significa un premio. Entonces podemos identificar eso, o sea, qué significa el producto en la mente del consumidor y eso que signifique, luego lo representamos en imágenes o en estrategias sensoriales. Quiero ver, tengo dudas. Si quiero tener un negocio, pero no tengo parqueo amplio, ¿impactaría en mis ventas o cómo lograr que el cliente me visite? Ok. La ventaja acá es de que por lo menos vamos conociendo cuál es nuestra debilidad, que en este caso sería el parqueo. Yo como les dije, digamos, y se voy a decir con el nombre tal cual, Saúl Méndez. Saúl Méndez en su restaurante de zona 10, ellos, el parqueo es muy pequeño y el parqueo está enfrente y la gente tiene que atravesarse la calle. Esas sabían que era una gran debilidad por parte de cada uno de los clientes. Entonces, ¿qué pasó? De nada servía cambiar las instalaciones, cambiar el menú, cambiar los meseros, porque el problema era el parqueo de atravesarse la calle. Entonces, ¿qué hicieron? El mismo policía le daba un papelito que decía sonríe o es un buen día, sonríe, Dios lo ama. Esa pequeña acción cambió la sensación de que la gente decía, ah, pero es que tengo que estacionarme ahí y caminar. Entonces, puede hacer algún tipo de alianza, tal vez si hay un parqueo disponible alrededor y poder, bueno, decir, bueno, mira, nosotros te pagamos la hora, o bien empezar a decir, bueno, entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer un poco de delivery, tener nuestras bicicletas y llevarlo a los lugares más cercanos? Pero sí, hay que evaluar qué tanto podría impactar. Ahí sí le digo que habría que hacer un estudio para ver qué tanto impactaría y también en un estudio identificar qué debería ofrecer yo para que la gente sacrifique el que no tenga parqueo. Entonces ya ahí usted empieza a generar sus estrategias. ¿Qué tanto afecta el neuromarketing en la disonancia cognitiva? Pues afecta en cierta parte. Es que al final, o sea, lo que tenemos que ver es cómo vamos a trabajar. Acordémonos que el cliente pues suele filtrar su información. El cliente pues nos presta atención a aquellos elementos que él considera importantes o que considera o que se integran a sus necesidades actuales. O sea, yo por ejemplo, si hoy digo quiero comprar un vehículo, lo más seguro mi cerebro va a dejar empezar a dejar pasar a toda esa publicidad de vehículos que veo en vallas, que veo en televisión, que siempre han estado ahí, pero que nunca les presté atención. Entonces, lo interesante es primero identificar bien la necesidad del cliente y una vez generarle esa activación o despertarlo, le decimos del comportamiento del consumidor, es que vamos a empezar a dejar, o es que él va a dejar empezar a filtrar la información y le va a llegar. Eso sí, como dije, trabajar con la mayor cantidad de sentidos porque no solamente con la vista entra la atención. Julia dice, me encantó la conferencia. Tengo una pregunta. ¿A qué edad le interesó el neuromarketing? Qué buena pregunta. Fue en el 2012. Yo trabajaba en una agencia de investigación de mercados y yo era asistente y vino la gerente y me dijo, mira, acompáñame a presentar un estudio de mercado. Cuando presentó el estudio, ella le habló al cliente, mira, es que entonces el producto significa esto en el cliente. Y así como, wow, qué bonito. Y empecé a investigar, empecé a ver, quería investigar qué era eso de significados de productos y empecé a ver videos del doctor Néstor Braidot en YouTube. Como les digo, fue en el 2012, 13, porque apenas estaba haciendo el boom acá en Latinoamérica. Y empecé a estudiar y luego terminé estudiando y mi profesor fue el doctor Néstor Braidot y empecé a leer. Sí, me tocó al principio pelear mucho, o sea, cambiar mentalidades, porque en esos años pues la gente no conocía neuromarketing. Y luego una vez ya lo conocían, decía, pero es que esto es solo para grandes empresas. Entonces nos tocó cambiar también un poco estas percepciones de que el neuro se puede empezar a implementar desde pequeñas empresas hasta nosotros. Con nuestra propia tarjeta de presentación podemos hacer algún tipo de diferencia. Quiero ver y saber que, ok, muchas gracias Elizabeth. Lo mismo, que se preguntó cómo se aplica el servicio de neuromarketing, pues ahí es el cómo nosotros vamos a trabajar con el precio, cómo vamos a comunicar el precio, cómo vamos a nosotros con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de hablar, cómo transmitir ciertas sensaciones con nuestros clientes. José Rodolfo dice, excelente conferencia y tengo una pregunta. ¿Cómo aplicarlo a la venta de vehículos usados? Especialmente diésel que son más difíciles de aceptar en nuestro medio.
Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que acá habría que identificar primero al tipo de perfil del cliente a quien estamos dirigiéndonos para ver cuál es su verdadero sentido de compra. Como les dije, hemisferio izquierdo, derecho, lo más probable podemos irnos acá a mucho hemisferio izquierdo, que lo que va a pedir es precio. Si una persona pide precio, pues no hay más que ofrecerle precio. Ahora, si es persona que busca algo más que precio, como por ejemplo estatus, que lo que busque es una compra que le genere un tipo de simbolismo a este carro, pues ahí podríamos irnos con él. Hay un video interesante que es el caso que hizo España sobre la venta de autos usados con aroma nuevo. De hecho, es un caso de estudio bastante interesante, pueden buscarlo en YouTube, que es autos usados con aroma nuevo, que en España le colocaron el aroma a auto nuevo a los carros, a estos usados, y las ventas se incrementaron un montón, tanto que la gente llamaba y decía, yo quiero un auto usado, pero quiero que huela nuevo. Entonces, cambiaron la forma de vender por el aroma. Entonces, hay que hacer también muchas relaciones públicas, o sea, pequeños eventitos y decir, bueno, pues mira, un autocinema acá en nuestro lugar y pues mientras se hace el autocinema, pues métete al carro, o sea, buscar experiencias, buscar bastantes experiencias. Creo que el identificar experiencias va a ser muy importante acá. Excelente conferencia, muchas gracias Jorge. Gladys, muchas gracias. Leti, va a una oficina contable. Una oficina contable, algo que vende es el miedo, algo que vende es el miedo. Entonces, yo siempre he dicho, o sea, vamos con nuestros clientes y decirle, mira, ¿sabías que esto puede pasar si no llevas bien tu contabilidad? No te preocupes, yo estoy acá para ayudarte. Entonces, vender un poco de miedo, o sea, vender el miedo de que si la persona está haciendo o lleva su contabilidad con personas desconocidas o lo hace él solo, todas las situaciones que pueden llegar a ocurrir. Entonces, vender un poquito de miedo y nosotros nos convertimos en la solución. O sea, al final nosotros tenemos que convertirnos en el héroe. Quiero ver. Muchas gracias, Aníbal. ¿Cómo podemos aplicar neuromarketing en servicio al cliente cuando tenemos menos de 3 minutos para atender al cliente? Buena pregunta. Lo primero es, creo que es escuchar. Creo que en una parte es escuchar al cliente. Yo creo que cuando nos llaman, generalmente nos van a llamar enojados. Entonces, dejar que se desahoguen. O sea, dejar que se desahoguen. Eh, y pues es identificar al tipo de cliente, la verdad. O sea, vamos a nivel hemisferios, les había hecho izquierda, derecho, pero todavía podemos ver cuadrantes donde vamos a tener clientes que son más estructurados, que lo que es que le damos una estructura y decimos, miren, no se preocupe, los siguientes pasos son estos. O vamos a identificar en esa primera parte, cuando nos habla un cliente, que va a ser un cliente más orientado al yo. Entonces, mire, no se preocupe, usted es el cliente, usted es el rey, nosotros vamos a ayudarlo. Entonces, yo creo que sería escuchar esas primeras palabras que nos dé para identificar cuál es un poco el hemisferio dominante de él, para saber si lo que él necesita es más que le resolvamos desde el punto de vista de, mire, acá está la estructura, está la resolución, o bien decirle, mire, mil disculpas, usted tiene toda la razón, usted es el cliente, no se preocupe, pero acá nosotros estamos para ayudarle. Quiero ver, un negocio de comida, ¿qué estímulos deberíamos de enfocarnos más? Un negocio de comida, casi que en todos. El olfato, ¿por qué? Porque mucho entra por el aroma, la vista, o sea, cómo presentamos el producto, digamos, hasta el color del plato. O sea, digamos, si nosotros tenemos un producto muy llamativo, pero colocamos este producto en un plato rojo, quizás el producto no sobresalga tal cual. Entonces, identificar el color de los platos, identificar el tipo de música. Yo siempre lo he dicho, imagínense que de repente vamos a comer todos ahorita tecpan. Y cuando entramos a comer tecpan, carnita asada, hay reggaetón a todo volumen. No es la misma experiencia aquí entráramos a comer y hay marimbita. Entonces, hay que identificar bien la música que vamos a tener, el tipo de volumen, el tipo de iluminación que se va a estar mostrando allí, en la forma en cómo se presenta la comida, el color del plato. O sea, tampoco si es un plato muy grande y se ve que la comida no, ¿cómo se llama? Sobra mucho espacio, eso genera mala percepción en el cliente. Entonces, sí, enfocar todos los sentidos, o sea, la música, iluminación, forma en que presentamos la atención del cliente, hacer también un pequeño mapa de experiencia para ver dónde se encuentra la emoción negativa. Quizá la emoción negativa es el momento del pago de la cuenta, porque nos tardamos mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? Le damos un digestivo. O el problema es cuando la gente entra y espera, ¿ok? ¿Qué podemos hacerle? Entonces, identificar los 5 sentidos, pero también conocer un poco de la experiencia. José dice, para una pregunta para dar a conocer nuestro producto a los clientes, ¿podría ser realizado un estudio de mercado como el FODA o qué otra técnica? Ok,
Cuando nosotros queremos presentar un producto y hablamos de estudios de mercado, pues va a depender de lo que queremos presentar, pero un FODA, pues al final un FODA es un análisis muy interno que como empresa hacemos. Si queremos presentarle, pues tenemos que presentarle datos. Mira, hicimos un estudio y te quiero mostrar acá el nivel de aceptación que tiene la gente sobre este mismo. O quiero mostrarte cómo se encuentra la competencia y lo que ofrecemos nosotros de diferente. Y esta es nuestra propuesta de valor. Entonces, cuando hablamos de estudio de mercado, no es tanto como que hablarle de un FODA, sino que ya sea que le vamos a entregar datos numéricos que hayamos sacado de fuentes secundarias o que hayamos sacado de algún tipo de encuesta que hicimos nosotros, o de algunas entrevistas que hayamos identificado donde les mostramos cuál es la mayor fortaleza que nosotros vimos a nivel ojos desde el punto de vista del cliente y complementarlo, pero no solamente quedémonos con el FODA porque eso es muy interno de algo que nosotros interpretamos de nuestra empresa. Va, quiero ver cómo podemos aplicar este neuromarketing o branding en el área de ventas con este tiempo de pandemia. Yo les recomiendo busquen sobre las técnicas de persuasión de Robert Cialdini. Él habla de técnicas como el principio de escasez. Si yo les digo este producto se va a acabar, lo más probable ustedes lo va a comprar hoy. Tenemos otro principio de Robert Cialdini que es el principio de autoridad. No es lo mismo a que yo de repente quiera venderles una pastilla para el dolor de cabeza si yo he visto una bata blanca a que yo vistiera gorra y una playera todo sport. O sea, va a creerle más al de la bata blanca. Entonces es el principio de autoridad. Podemos hablar también del principio de influencia social, de decirle es que este es el producto que toda la gente está comprando. Entonces si vemos que toda la gente lo quiere es porque seguro es bueno. Otro principio que se habla es el principio de la reciprocidad. Yo te doy algo, tú te vas a sentir comprometido a volverme. Entonces yo te puedo decir, mira, te invito a almorzar, yo pago la cuenta y mientras pago, pues te quiero vender mi producto. Entonces te vas a sentir muy comprometido a comprarme porque yo te acabo de pagar la cuenta, yo te acabo de pagar el almuerzo. Entonces sí les recomiendo, busque los principios de persuasión de Robert Cialdini, que son estrategias muy utilizadas cuando trabajamos neuro para identificar los niveles de atención o reacción de parte de los clientes. ¿Cómo aplicar en neuro en ventas online? ¿De qué manera? Lo mismo, o sea, busquemos asociativos. O sea, digamos, ¿qué es lo que la gente busca de su producto? Como les decía, nosotros vimos que la zona en donde estábamos construyendo el edificio se recordaba mucho a los abuelitos, colocamos abuelitos. Lo del banco que les mencioné, el banco lo asocia, buscan transparencia con vidrio, pues hagan mucho vidrio. Entonces, encontremos también qué elementos busca racionalmente nuestro cliente, nuestro producto, y los asociamos con imágenes o con palabras. Aparte de las estrategias de persuasión. Mire, es que usted quiere esta playera, pues déjeme decirle que solo quedan 2 unidades y tengo a 8 personas que ya están solicitando la misma. O mire, o hacer precios referencia. Este producto cuesta 2,000, pero hoy está a 1,500. O bien, sí, precio de referencia, podríamos trabajarlo acá. Entonces, son estrategias, técnicas de persuasión de Robert Cialdini y un poco de este tipo de estrategias de precios. Va. Raúl dice cómo poder identificar qué tipo de cliente se tiene si no se cuenta con un estudio previo. Ok. Al momento de hablar con él. Por ejemplo, si yo llego con ustedes y digo, bueno, quiero comprar un auto, pero mira, la verdad yo lo que tengo es un presupuesto de 30,000 quetzales, puedo sacar un préstamo en el banco, quiero algo barato, algo que sea económico. Ahí, ¿qué está pasando? Yo estoy hablando de argumentos muy racionales, es decir, me estoy enfocando a un hemisferio izquierdo. Si yo llegara y dijera, bueno, es que mira, quiero comprar un carro, pero fíjate que yo acabo de ascender en el trabajo, quiero, no sé, tengo mi pareja, tengo mi grupo de amigos, y la verdad yo me imagino yendo al puerto. Entonces, esta persona está proyectando, está imaginando. Entonces, es una persona de hemisferio derecho, que lo que está buscando no es algo barato, no está buscando precios, sino que lo que está buscando es una experiencia. Entonces, en esos primeros contactos que tenemos con los clientes, podemos, ¿cómo se llama? Generar los argumentos. Solo pregunta antes, ¿cómo vamos con tiempo? Porque me da pena que tenemos 40 mensajes todavía, entonces, no sé cómo vamos con tiempo. Yo creo que sí, ya vamos terminando, maestro, porque por cuestiones de tiempo hay un pequeño Sí, receso y luego pues a las 11 tenemos ya programada otra conferencia, así que a lo mejor usted podría proporcionar algún número pero tal vez un correo electrónico o una página donde los muchachos podrían
hacerles alguna consulta y usted en su tiempo, pues tal vez podría ir respondiéndoles porque el tema se ha vuelto tan interesante que, que siguen las preguntas. Sí, ok, perfecto. Pero sí, miren, hay un montón de preguntas que con todo gusto me gustaría responderles. Acá en la última diapositiva, de hecho, esta presentación es de ustedes, ahí se les va a estar compartiendo para que la puedan tener ahí a la mano con todo gusto. Yo les coloco abajo mi correo electrónico que es mblas@miguelblas.com. Si ustedes tienen dudas puntuales, con todo gusto me pueden escribir. Yo les recomiendo varias lecturas. Por ejemplo, yo les recomiendo, si pueden, se puede escribir acá en el chat. Lean al doctor Néstor Braidot. Él tiene muy buenos libros de neuromarketing en acción, sácale parte a tu cerebro. Tiene muchos webinars bastante interesantes. Y lean al doctor Mario Paredes. Este doctor Mario Paredes es de acá de Guatemala, creó su libro Consumerología y es un libro bastante interesante donde les muestra a ustedes cómo la antropología, la sociología, las neurociencias se han venido a complementar para poder crear mejores estrategias. Es un libro de un guatemalteco, entonces se adapta con muchos casos guatemaltecos. A nivel general, lo que yo les mencionaba era, tratemos siempre de escuchar al principio al cliente. A veces como vendedores queremos como que llegar con ellos a abordar y darle todo lo que tenemos sin antes escucharlo. Entonces primero escuchemos, porque al momento de escuchar estos primeros argumentos vamos a poder identificar si es izquierdo o derecho. Trabajemos en nuestra postura, en nuestros tonos de voz, trabajemos en la forma de cómo presentar el producto. No siempre es de presentar todo un solo, o sea, tú presentas 3 atributos y el resto que los vaya descubriendo el cliente, o sea, no trates de mostrarle todo de una vez, porque entre más opciones me das, más difícil es elegir. Si yo te digo, vamos a comer y todo cuesta lo mismo, te vas a quedar así como, es que pido camarones o pido carne o pido esto, porque no sé. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, entre esa gran cantidad de opciones que ofrecemos, conocer al cliente y darle aquellas con las que más se siente identificado. Mira, tenemos este catálogo de 20 productos, pero estos son los 3 productos que más se van a adaptar a tu necesidad. Yo te lo sugiero. Entonces, ese es el reto, como les digo, es mucho de seguir conociendo qué está pasando en la calle, seguir observando, ver mucho de lo que hable la gente, ver muchas redes sociales. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, vean redes sociales, vean, aunque no nos agrade cierto influencer, véanlo porque al final es contenido que todos nuestros clientes ven. Entonces, sepamos de qué hablarle, sepamos cuáles son las tendencias actuales, identifiquemos si es más racional, más emocional, identifiquemos el código simbólico del producto, es decir, qué significa el mismo y sobre todo cómo poder establecer nuestras estrategias desde un punto de vista de incrementar la experiencia utilizando las emociones y utilizando los sentidos. Así que, como les mencionaba, la verdad es un gustazo haber estado acá con ustedes. Como les dije, cualquier duda, pues acá está mi contacto, mblas@miguelblas.com. Y bueno, no les quiero quitar más tiempo de su receso porque sé que a las 10 tienen ya la otra, pero un gustazo de estar acá con ustedes y muchas gracias ahí por la invitación.